Bueno, pues sigue lloviendo en Galicia, como es obligación, y los gallegos listos seguirán llevando en esas rúas de Santiago el paraguas colgado aquí del cuello, que me parece uno de los grandes inventos, gratis además. Esto no lo inventó los grandes inventos del TVO, no estaba el paraguas gallego, es un invento popular. Pues no sé. Bueno, pues sigue lloviendo igual que ayer. Y en el resto de España, pues nubes y claros. En general, tiempo lluvioso, en algún sitio habrá algún aguacero más. Resultado, pues las temperaturas suben. En Madrid ya estamos en 14 de máxima. Las dos capitales canarias iguales se miran. Ayer 25 las dos, hoy 24 las dos. Ninguna quiere, en fin, dar el tirón. Y la mínima, pues es una mínima un poco penosa para estos tiempos, 21 de diciembre. 4 grados en Granada. Bueno, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. La verdad, luego lo vamos a hablar ahora con Paco Rosell, que acaba de llegar, y Carlos Cuesta llegará en cuanto salte unas zanjas de cómo está Villajudas. Bueno, pero hoy vamos a ver lo que sucede en el Congreso y en el Senado, es donde se van a enfrentar pues el presidente o sea, el golpista Sánchez y Núñez Feijóo. La verdad, vamos a tener control de la oposición por el gobierno, porque claro, como tenemos lo que tenemos en el Parlamento, pues ayer volvió a hablar Cuca, y volvió Cuca a sus cucadas, a decir una gansada monumental. Dice, el Parlamento no puede estar al margen de la Constitución, no, al margen no estará nunca. Lo que tienes que decir, Cuca, es que no puede estar por encima de la Constitución. Y a ver si aclaramos el concepto, porque ayer se le escapó a Pili Juerga. Como Pili Juerga es como una muñequita de estas que decían, hola, me duele la tripita, pues lo mismo, es lo que oye. Pues entonces empezó a hablar de la soberanía popular. Y ayer la corrigió la representante de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, la señora del Barco, diciendo, la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado. Soberanía nacional, no popular. Popular es como la República Democrática Alemana, que era la comunista. La República Popular China, popular, pues es la dictadura de Xi Jinping y del Partido Comunista, claro. O sea, no existe la soberanía popular, existe la soberanía nacional, de la nación española como sujeto político. Y eso es lo que se quieren cargar las bandas de Sánchez y los pumpidos. Esta es la cuestión de fondo. O sea, no es que quieran poner al margen de la Constitución, Cuca, el Parlamento. Lo quieren poner por encima, como una asamblea constituyente permanente que va colocando jueces y quitándolos, y luego cerrando medios de comunicación hostiles, y después metiendo en la cárcel a políticos opositores. Venezuela, Cuca, Venezuela, que no te enteras, Venezuela, Bolivia, Colombia, México, Nicaragua, Honduras, Chile, Argentina, Perú se están ahí resistiendo. Ya ha aparecido de nuevo Sendero Luminoso, como era de prever. Sendero tenebroso, hay que decirlo. ¿Y qué apoyo tienen? España, que está naturalmente en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla. Ahí están Podemos y el PSOE, llevan años allí, no es de ahora. No es de ahora. Pero realmente ayer Sánchez se llevó 2 bofetadas. Una, la del Constitucional, que a pesar de las presiones dijeron, no señor, solo faltaría que no tuviéramos que aceptar unas peticiones cautelares sobre algo que evidentemente si se perpetra luego tiene difícil marcha atrás. Y efectivamente aceptaron, solo faltaría, la petición del Partido Popular de frenar estas actuaciones, que es el asalto al Poder Judicial, que no se ha debatido en las Cortes, que fue una enmienda de la Esquerra a cambio de lo que hoy se va a votar en el Senado, que es que el delito de sedición no exista y el de malversación pues prácticamente tampoco. ¿Por qué? Porque es lo que quieren los golpistas catalanes.
y Sánchez, que es un macarra y un chulángano con todos los demás, empezando por el rey, pero en cambio con sus socios golpistas y etarras es una malva, a lo que digan. Es que ni lo discute. Es como Podemos. El verdadero jefe de Podemos es Sánchez. ¿Y qué hace Podemos? Lo que quieran los golpistas y los etarras. Y en esas estamos. Entonces, ayer llega, justo después de hablar, se dirige a la nación Pedro el Bipolar. Y entonces dice, esto es un golpe tremendo a la democracia. Pero la democracia está perfectamente. Esto es un golpe tremendo al Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho está perfecto. Esto nos obliga a reaccionar, pero tranquilos, esto está controlado. ¿Pero en qué quedamos? ¿Tenemos que estar tranquilos o intranquilos? ¿Hay democracia o no hay democracia? ¿Tú nos aseguras o nos revelas? ¿En qué quedamos? Lo dijo todo en el mismo discurso. Y acabó, tuviste el final, el Sara, cuando se queda así, y hay como un segundo que se le va. Yo creo que esperaba pues el aplauso de Ferreras o de Urburian o de la SER o algo. Entonces se queda así, como diciendo, ¿qué he dicho? Gracias, y ya se va. Pero hay un segundo que se le va la olla. Porque este hombre es un malvado, es mucho más listo que la oposición, por desgracia. En general, los psicópatas siempre son más listos que sus víctimas. Como no tienen sentimientos, ven el punto débil. Y luego la oposición pues se empeña en sus debilidades. Pero justo después de hablar, después de ese segundo de blanco mental que debería preocupar al comando Bolaños, preocupar en serio, porque es la primera vez que yo le veo que se le va el hilo, y se le fue, porque no sabía lo que había hecho. ¿Qué he dicho? Has dicho cosas absolutamente contradictorias. Que estamos bien pero mal, que estamos muy mal pero muy bien. Que tú nos aseguras tranquilidad, pero que esto es imposible. Que viva la Constitución, pero que ya no hay Constitución. Lo acabas de decir, que es lo que dijo ayer. Inmediatamente después llega Wiegand, que es el de Justicia, el portavoz de Justicia de Bruselas. Dice que las leyes no se pueden cambiar sin acuerdo de las partes. No es que sea sin acuerdo de las partes, es que se han hecho sin que las pueda debatir siquiera el asalto al Poder Judicial, sin que se puedan debatir en las Cortes, con unas enmiendas de los golpistas catalanes a cambio de la ley que quita la sedición de los golpistas sociatas a favor de los golpistas catalanes. Es que ni se ha podido hablar de eso. Entre Meritxell y Meritxell de Celis no dejan hablar de eso. ¿Pero cómo se va a hacer una enmienda que se carga el Poder Judicial, tal y como lo define la Constitución, si no se puede debatir en las Cortes? Y esto es lo que, a su manera, dijo el Wiegand. Luego salió Ursula Leyen haciéndole ojitos, como siempre, al chulángano. Pero es igual, da igual. Aunque digan que es que, claro, Polonia, Hungría, esto no es Polonia ni Hungría, que más quisiéramos. Esto es Caracas. Pero tampoco va a poder. Tampoco va a poder, porque el tiempo juega en su contra. Cada tropezón que tiene Sánchez, estamos más cerca de mayo y más cerca de las generales. Y cada día es más difícil, para él y para los suyos. Y hoy se va a votar lo de la malversación. Hoy la malversación también va a dejar de ser delito. Y Griñán podrá salir libre y todos los sociatas ladrones a la calle. ¿Esto le va a dar votos al PSOE? No. A Podemos tampoco, porque Podemos está en lo mismo que el PSOE, y que la ETA y que los golpistas catalanes. Es que Podemos ha dejado de ser autónomo. Entonces, ¿a quién le va a dar votos? Pues al PP, evidente. Como Vox ahora piensa que el PP es tan malo como el PSOE, pues allá ellos vuelven otra vez a cometer el error de Andalucía. Pero bueno, empecemos por el plan de Sánchez y el tropezón que se llevó ayer. Cuando la justicia en Bruselas, mírame lindo, y por mucho que Ursula Leyen te haga ojitos, al final eres un golpista. Infinitamente peor que Orbán y no digamos que Polonia. Y eso en la Europa no cabe. Y no cabe porque un referéndum para crear, como ha prometido él, un Consejo del Poder Judicial, es decir, un gobierno de los jueces, solo catalán y solo vasco, rompe el régimen constitucional español, se sale
y además se sale del régimen jurídico europeo. Esto es importante que se entienda. O sea, cuando tú rompes con la ley en España, las leyes de desconexión, desconectas de la ley europea. Toda la legislación española está inserta, está dentro de la legislación europea. Cuando un país entra en la Unión Europea, acepta, coordina y además negocia un montón de leyes que hace que esa legalidad de ese país esté dentro de la legalidad común de 27 países. Si tú rompes la legalidad española, has roto con Europa. Y esto es lo que vamos a ver hoy en el Congreso y en el Senado. En menos de una hora comienza la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Hoy también Pedro Sánchez tendrá que rendir cuentas en el Senado, donde coincidirá con Alberto Núñez Feijóo. Primero, en la Cámara Baja, el presidente del Gobierno tendrá que responder a los portavoces del resto de grupos. Cuca Gamarra, la del Partido Popular, le preguntará a quién defiende su Gobierno. Ignorando a las autoridades comunitarias, el presidente del Gobierno seguirá adelante con su plan de reforma judicial. PSOE y Unidas Podemos presentarán una proposición de ley, una vía rápida que evita los informes preceptivos, el debate y que podría tener lista la reforma en pocos días. Desde la oposición, Feijóo y Abascal reaccionan por separado a las nuevas amenazas de Sánchez. El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y, en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019. Sánchez ha trasladado hoy un mensaje subliminal que no ha querido concretar, pero que me temo. Ha dicho que hará todo lo posible para conseguir el objetivo que ya no puede ocultar: contentar en todo lo necesario a los independentistas. Yo digo con toda claridad a los españoles que haré todo lo posible para lo contrario. Que este mismo viernes presentaremos ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez y todos los que han intervenido en este gran concierto delictivo en unión al separatismo golpista del año 2017. Yo también le voy a hacer una carta para los Reyes Magos. Pero le recuerdo a Santi Abascal que este Tribunal Supremo, ante cuya Sala Segunda de lo Penal presenta esta querella, no fue capaz de condenar a los golpistas por rebelión. Marchena y sus unánimes. A mí me parece bien todo lo que se haga contra Sánchez. Y si le tiran con una cerbatana y un grano de arroz en el ojo y le sale un orzuelo, me encantará verlo con un parche. Pero, o sea, lo que hace falta es que la oposición esté coordinada. Por desgracia no es así. Feijóo sigue en buscar el voto socialista, que no hay voto socialista para la derecha, que no hay manera, que es mentira, que no existe, que desapareció, que los decentes ya se fueron con UPyD hace más de una década, que ese rollo centrista es una mamarrachada. Si además es igual, si Vox está haciendo el trabajo tonto por vosotros, manteneos, no digas más de negociar, jueces. Lo único que tienes que negociar es cuándo se va este hijo de Satanás. Nada, lo volverá a decir hoy, no hay manera. Y el otro presenta una querella, no presenta dos. Aquí la única moción de censura, ayer ya no habla de moción, ahora es una querella, no es una moción. La moción de censura es contra Ayuso. Pues tú verás. Anda que vas a sacar muchos votos en Madrid en las generales con esa política. Es Andalucía calcada. Calcada. Pero bueno, en fin, bueno, no. Bloqueo ayer. La familia Pumpido, del clan de los zurdos sicilianos, la familia Pumpido bloqueó. Ayer se podía haber desbloqueado el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Había dos candidatos que iban al Consejo, y el Consejo nombra uno. Pero estos dos candidatos, uno no era el pupilo de Conde Pumpido, que es el que tiene que dar el golpe de Estado, porque va a ser un golpe de Estado, haciendo legales los referéndums separatistas, que es alta traición. Ahí sí que eso es de querella. Eso sí, pero contra Pumpido, personalmente, y contra su señora. ¿Qué hizo ayer su señora?
Bueno, ayer se produjo en el Consejo una situación asombrosa. O sea, hay dos hermanos que se llaman Lucas, hijos de Lucas Verdú. Y entonces, pues, uno se abstuvo de votar a su hermano, que era uno de los candidatos. Y le dijeron, oye, tú como eres la señora de Pumpido, que es el que quiere ir al Constitucional, y el voto del Consejo que tiene uno es el que da la mayoría en el Constitucional, que nombra o no nombra a tu marido, tú te tienes que abstener. O sea, yo me abstengo de votar a mi hermano, tú te abstienes de votar a tu marido. Ah, no, yo no. Yo no, dijo la señora de Pumpido, que es muy mona. Es el estilo ñoños tierra, o sea, así. Negurítica ella. No sé de dónde será, Martínez de Careaga, el apellido desde luego es vasco. Había una concejal briosa del PP, Careaga, Pilar de Careaga, era tremenda en la transición, valentísima. Esta no, esta es valiente para su banda. Pero ¿cómo es posible que uno se pueda abstener para no votar a su hermano y otra no se abstenga de votar al sicario de su marido? Porque es el sicario, un tal Vandrés, no confundir con Juan María Vandrés, que fue de los que metió a la ETA PM en la democracia. ¿Cómo es posible? Porque el bloqueo siempre ha sido del PSOE, siempre ha sido de la izquierda. En fin, la verdad es que fue absolutamente escandaloso, pero como la derecha no tiene medios y además ha perdido la idea básica de que tiene que ir unida, porque hoy se presenta en una rueda de prensa conjunta Feijóo, Abascal e Inés Arrimadas y explican a la gente lo que ha pasado, lo que pasó ayer en el Consejo del Poder Judicial. Y la gente lo entiende. Y entiende que el bloqueo es de Sánchez. Pero aquí cada uno hace la guerra por su cuenta. Pues ahí vamos. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial volverá a reunirse mañana después del fracaso de la reunión de ayer. Los candidatos del sector conservador, César Tolosa y Pablo Lucas, se quedan a un voto de la mayoría necesaria para su nombramiento y el propuesto por el sector izquierdista, José Manuel Vandrés, solo consigue 7. Enrique Lucas no participó en la reunión, comunicó su abstención por ser hermano de uno de los candidatos. No hizo lo mismo Clara Martínez de Careaga, la mujer de Conde Pumpido, candidato al Constitucional, a pesar de que hasta 5 vocales solicitaron su abstención por falta de imparcialidad. Bueno, es que es evidente, ¿cómo va a ser imparcial la señora del marido? Que además están muy unidos, es una pareja muy unida. Es la bella y la bestia, porque él es horroroso y ella es monísima. Ella mucho más joven que él. No sé si será segundo matrimonio, primero o qué, pero vamos, íntimos de Pedraz y Esther y antes de Falcó y siempre de Pedro J. y Cruz J. Íntimos. Pero vamos, de mucha vida social y tal. ¿Cómo no se va a abstener la señora de votar al que quiere hacer presidente a su marido? Pues con un par no se abstiene y no se abstiene, mientras el otro se abstiene de votar a su hermano. Si lo hubiera votado, hubiera ganado y se había acabado el desbloqueo. Pero claro, tienen más recato. Esto es el problema y el Lucas no es de derechas, es más bien de izquierdas, pero no es separatista. Pumpido es separatista, proetarra y lo que haga falta. Lucas no. Lucas es de izquierdas, pero nacional. Que quedan algunos, pocos. No los que piensa Feijóo. Pero en fin, queda alguno en ese sector. Y además estamos ante un problema de conciencia. O sea, el Constitucional no puede votar la destrucción de España. No puede decir que es legal un referéndum para romper España. Es que no puede ser, salvo que seas un canalla golpista y un miserable. Y le faltaba un voto a Pumpido. Y ayer lo perdía. Si Lucas vota a su hermano, por la misma razón que Pilar Martínez de Careaga, y no sé si algún de Querica, vota a su señor Pumpido, se acabó el bloqueo. Y Pumpido no es presidente. Yo, la verdad, buscaría ver, dice, bueno, son hermanos, pero en realidad no son hermanos. No son hermanos, uno es adoptado. Buscaría ya cualquier cosa, porque estamos ante el golpe o no golpe. Es así. En fin.
Una pausita. Sí, pero antes tranquiler, porque son muchas las dudas que despiertan los propietarios a la hora de poner en alquiler. Ayer, si fuera un hijo adoptado y tuviera tranquiler. Su vivienda, pues tranquilidad y seguridad, eso es lo que le ofrece la agencia negociadora del alquiler aquí en Madrid. Federico, los propietarios van a poder dormir tranquilos y seguros porque no van a tener que ocuparse de nada en ese trance que es poner en alquiler su vivienda, incluso ni de conocer o tratar con sus propios inquilinos. Y por si ellos no pagasen, a final de mes lo va a hacer la agencia negociadora del alquiler. A partir de ahora, a dormir tranquilos todos. Les vamos a dar un número de teléfono para que resuelvan todas sus dudas. Es el 920-2011. 920-2011. Una pausita, vamos con los oyentes y enseguida vamos a la tertulia, la República de los Tontos, y luego pues seguiremos la sesión esta de control de la oposición por el gobierno en el Congreso y en el Senado, porque no sabemos qué dirá Feijóo. A lo mejor ya pues estamos como cuando la resurrección, oremos, letamus genua, levate. Yo ya ninguno sabe latín, casi la mitad no saben español, no saben hablar, sin papeles. Lo de la decadencia de Occidente, la caída del Imperio Romano es una broma al lado de la caída del bachillerato en España. En fin. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que hoy es un gran día, además, para opinar y encima iremos contando lo que suceda en el Congreso y luego en Libertad Digital seguiremos lo que suceda en el Senado. O sea, aquí tenemos mañana, tarde, noche y sesión de madrugada. ¿Te acuerdas cuando a las puertas de la Navidad, de las vacaciones, todo se desinflaba, no había información? Y además en esa época mi tocayo, Federico, el ministro de Defensa de Cartagena, daba un caldito. ¿Te acuerdas que unas navidades, cuando era presidente de las Cortes, Federico Trillo, le dio por dar un caldito? Y era un caldo muy bueno. Y entonces, pues cuando la gente hacía cola, empezaron, en principio era pues para la gente de allí. Pero luego pasó el servicio, luego la familia del servicio, los sugieres, claro, que trabajan allí, son los que lo merecen, que aguantan estos peñazos de tíos. Pero claro, luego ya se fueron sumando. Jornada de puertas abiertas. Y el caldito llegaba al Cristo de Medinaceli. O sea, es que había una cola todos a por el caldito. Ahora ni caldito ni nada. Bueno, aunque mañana Sánchez no va a estar en el Senado porque se queda en Moncloa con la copa de Navidad. Se ve que es más importante que todo lo que está pasando. ¿Con quién se tomará la copa? Esa es una buena pregunta también. Sí. Pero bueno, hoy la actualidad está muy interesante. Queremos saber qué les parece, lo estamos contando en Libertad Digital, que la esposa de Cándido Conde Pumpido, Clara Martínez de Careaga... Que pues, ya me ha explicado Sara Sanz, que aunque nacida en Madrid, su familia es vitoriana, vasca, clásica. Careaga, yo la conocí, el apellido de Bilbao, por Pilar de Careaga, que creo que eran además, estas cosas solo las sabe Maruenda, creo que había una Careaga de Lequerica, que eso ya más vasco no cabe. Yeah. Estaban con el Cano, seguro, dando la vuelta al mundo. Bueno, cuando eran de Castilla. Pero en fin, la verdad, señora monísima. ¿Sí? Siempre con Pedraz, Esterdoña, la vida social, que no nos falte. Pero ayer, prevaricando que es gerundio, ayudando a su señor marido con el chico de los recados, Vandrés. Eso es. Madre mía. Anteayer pedían la recusación de los dos magistrados conservadores del Constitucional y ayer ella del CGPJ votando para facilitar la llegada de su esposo. Para hacer presidente a su marido. Eso es. Pero ella no se abstiene. No. Lucas, que yo insisto, que uno de los dos es adoptado. ¿Por qué creen que no? Es que somos hermanos. Shh, cuidado. Eso os han dicho. El ADN. Eso os han dicho. Porque Lucas Verdú, que yo conocí, que era amigo de Tierno y tal, era una persona buena, de izquierdas, pero bueno, porque una época en que la izquierda era pasable. Buena persona, pues lo adoptó. Pero ¿quién sabe? ¿Qué sabe nadie? Como dice Rafael. Bueno, y nos gustaría saber también, preguntar, sobre todo a los oyentes de la Comunidad Valenciana, la repercusión que está teniendo allí lo que ya se conoce casi como la Gürtel Socialistas, este caso Azud, según la Guardia Civil, para financiar ilegalmente al menos 2 campañas del PSOE, para la campaña de María Teresa Fernández de la Vega y también de Carmen Alborch. Desde luego en la prensa nacional pasan casi de puntillas. Bueno, pues queremos saber qué se dice allí, porque oye, lo que sería de justicia es que tenga la misma repercusión que la Gürtel. Bueno, no más, porque está en el Consejo de Estado.
Carmen Albor, por desgracia, que era buena persona. Y ella, de la Vega lo ha dejado ya hace unas Ya lo ha semanas. dejado, sí, pero ahí está. Sí, sí. Y yo recordaba antes, cuando González Pons se plantó en la barraca aquella, que decía ella que vivía allí, que se había empadronado, y era mentira. Y ella dijo, ¡pum, pum, María Teresa! ¡Abre! Y los murciélagos, había murciélagos en la barraca. O sea, pla, 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 y todas las cámaras grabando. Qué maravilla. El mejor momento político de González Pons fue ese. Bueno, pues 648 91 92 60. Vamos a la tertulia. Es La Mañana de Federico. Es Radio.